Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo, ¿no?, que estoy llevando a cabo junto con mis compis de Lesintec y Afiris. Bueno, la sesión que hemos planteado para hoy es la contratación. Parece raro, ¿verdad? Porque yo soy asesor laboral y que hablemos casi de contratación en una época en la que tenemos las noticias de que el paro no hace más que aumentar, que si los ERTEs para arriba, que si los ERTEs para abajo, pues bueno, pues parece como una temática un poco hoy en día casi de ciencia ficción, ¿vale? Pero bueno, es una cosa importante porque llegará un momento que cuando todo se estabilice o hay gente que está allí, pues que su actividad sí que no ha disminuido y no llega, que es un poco el objetivo de esta sesión, es plantearse esa etapa inicial de la contratación, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, yo me meto ya al lío de tal manera que, como os ha comentado Rebeca, hay un chat por aquí, ¿vale? Que me podéis ir planteando preguntas. Yo prefiero que la sesión sea participativa, ya que no nos vemos del todo la cara que se dice, ¿vale? Y estamos en la lejanía, pues para que cualquier duda que yo os pueda ayudar, de eso se trata este ciclo, ¿vale? Cosas así muy, muy concretas, pues lo dejaríamos para más adelante, pero de la sesión que veamos, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme, que para eso estoy aquí, ¿vale? Entonces, bueno, yo dentro de esta horita que tenemos, que no suele ser mucho, es decir, que no da como para profundizar en demasía, ¿vale? Pues yo os he preparado esto que creo que es muy interesante, ¿vale? La presentación es como si fuéramos la gente que va a contratar, ya que el trabajo es un bien escaso, pues casi como si fuéramos superhéroes y superheroínas, ¿no? Es decir, venga, voy a animar a contratar a ver qué es esto. Entonces, os quiero hablar de la diferencia entre lo que es un trabajador y un freelance, es decir, porque hay gente que todavía está pensando si va realmente a contratar un trabajador de lo que se llama por cuenta ajena, ¿vale? Trabajador o trabajadora por cuenta ajena, o antes de dar el paso quiere valorar el contratar o externalizar con un tercero, una persona que es un tercero, que podría ser un freelance, y subcontratar esa parte de la actividad. Como ahora está muy de moda, ¿vale?, lo que es el outsourcing y la externalización, sí que quería advertiros un poquito de las particularidades que se tiene a la hora de si primero hemos tomado por esa vía o queremos tomar esa vía, ¿no? Por eso es importante ver la diferencia entre lo que es un trabajador y un freelance, un trabajador por cuenta propia, ¿vale? Luego nos meteremos en ver un poquito, oye, pues el coste, es decir, cuánto me cuesta incorporar a la gente en mi negocio, en mi proyecto emprendedor, ¿vale? Tanto los costes directos como los costes indirectos, ¿vale? Veremos qué tipo de costes tenemos que valorar para ver si esa persona a la que queremos incorporar, pues no sea rentable o no, ¿vale? Hablaremos también, no sin demasiada profundidad por el tiempecito que tenemos, ¿vale?, de los contratos, los veremos un poquito por encima, qué tipos y qué modalidades de contrato hay y cuidado a la hora de elegir, ¿no? Es decir, ya iremos viendo cómo la legislación laboral es un poco bastante interpretable, ¿vale? Con lo cual, siempre cuando nos metemos en el famoso mundo laboral, vamos a estar siempre en la línea divisoria casi de la interpretación, ¿no? Y luego también veremos pues, otros trámites laborales a la hora de iniciar la actividad, ¿no? Es decir, oye, no sé por dónde empezar, qué trámites al principio tengo que llevar a cabo. Yo me di de alta en Hacienda, pero no sé si tengo que hacer algún otro trámite y demás, ¿vale? Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con esas diferencias entre lo que es un freelance y un trabajador o trabajadora, ¿no? Estamos ahora en esa fase de que hemos dicho, mira, pues no llego, es decir, no me da la vida ya con el trabajo que tengo, voy a ver si lo externalizo, ¿vale? Esa externalización, en principio, antes de incorporar a esa persona, voy a ver qué tal, ¿vale? Voy a ver qué tal funciona. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro, ¿vale? Antes de nada, son dos conceptos que a priori parecen filosofía del derecho laboral, no os asustéis, ¿vale?, que parece un rollazo, pero es importante tenerlo en cuenta, que son dos conceptos que llaman ajeneidad y dependencia, ¿vale? Al final, si nosotros vamos a ser o somos autónomos y autónomas y vamos a subcontratar con un tercero, hay que tener muy claro que un trabajador autónomo es aquel en el que los frutos del trabajo, es decir, su trabajo, van directamente a nuestro bolsillo, tanto para bien o como para mal. Yo siempre digo, esos frutos del trabajo pueden ser buenos frutos, es decir, que el árbol nos ha dado una buena cosecha, o puede ser un fruto podrido, en el sentido de que pues, no tenemos nada que llevarnos al bolsillo, ¿vale? Es decir, esos frutos del trabajo no van a parar a un tercero, que es una empresa, sino que van a parar a nuestro propio bolsillo. Al riesgo, es decir, asumiendo el riesgo de nuestro trabajo y esa aventura empresarial, ¿vale? Y no estar sometidos al poder de dirección, que es una de las
características de derecho laboral en el que un trabajador cumple esa condición. Los frutos del trabajo van a poner nuestro bolsillo, el riesgo y el poder de dirección. ¿Vale? Entonces, para ver si somos autónomos o no autónomos, o a esa persona que vamos a subcontratar es freelance o no, ¿vale? Tenemos que valorar en lo que se llama la geneidad en los resultados de nuestro trabajo, la dependencia en su realización y la retribución de nuestros servicios. No os asustéis, ¿vale? Esto es como conceptos de derecho laboral filosóficos. Los voy a tratar de explicar para que sean con ejemplos más sencillos, ¿de acuerdo? Ajenidad, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿no? Es decir, pues imagínate que vas a subcontratar a alguien y dices, bueno, pues resulta que lo primero de todo, me facilitan los medios y materiales, es decir, los medios esenciales con los cuales yo desarrollo una actividad. Imaginaros una actividad que necesito un ordenador, ¿verdad? Que parece lo básico, ¿vale? Pues me facilitan esos medios y esos materiales y no los ponemos. Es decir, imagínate que le damos a esa persona el móvil y el ordenador, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo llamo también el ser una cuchara, que es que ni pinchas ni cortas, ¿no? No era ni un tenedor ni un cuchillo, lo que se llaman cucharas, ni pinchas ni cortas, en las decisiones del mercado del público, ¿vale? Es decir, no tengo ningún poder de decisión sobre el trabajo que yo ejecuto, ¿vale? No asumimos el riesgo de la actividad. Es decir, hay gente que le paga hasta la seguridad social de la persona que contrata, que subcontrata como autónomo, como freelance. Es decir, me pagan hasta los autónomos, ¿no? Que se llama. Y luego, además, no tenemos libertad ni para fijar precios o tarifas, seleccionar clientela, nuestros honorarios son siempre los mismos, prácticamente como si tuviéramos una nómina. Es decir, yo por mucho que trabaje esa persona para mí, resulta que siempre le voy a pagar lo mismo. Entonces, bueno, eso no es un resultado de una actividad. Normalmente una persona, como decíamos antes, ¿vale? Que está de alta en el régimen de autónomos, factura en función del resultado que le ofrece a la clientela, ¿vale? Si no, si recibimos siempre lo mismo, lo hagamos bien o lo hagamos mal, no tenemos ese riesgo que caracteriza la aventura empresarial, ¿vale? Entonces, esos son los conceptos de ajenidad, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que me ponen el ordenador, el móvil, resulta que no tengo ningún criterio a la hora de decidir pues, qué clientes elijo, no elijo, las decisiones del mercado que llaman, ¿vale? No asumo el riesgo, es decir, cobro siempre prácticamente lo mismo. E inclusive, ¿vale? Dentro de esa propuesta resulta que me pagan hasta los autónomos. Es decir, hay mucha gente, oye, date de baja y te pago hasta la tarifa plena, ¿no? Que son los famosos 60 euros. Bueno, pues esos son indicios de ajenidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí en este caso estaríamos hablando de falso autónomo si no se cumple nada de lo que decimos ahí respecto a la ajenidad, ¿vale? El segundo concepto que hay que tener cuidado, dependencia, ¿vale? ¿Qué rasgos característicos tiene la dependencia? Por ejemplo, tener que ir obligado al lugar de trabajo. Es decir, yo en principio, si yo trabajo para otra persona, no me tiene que decir dónde realizo mi actividad, dentro de su organización. Me puede decir, oye, pues mira, dentro del servicio, lógicamente, si soy una personal, por decirlo así, que ejecuta un mantenimiento o una instalación, lógicamente tengo que desplazarme allí, ¿no? Estoy diciendo de tener que ir obligado, sí o sí, a acudir todos los días a ese centro de trabajo y dentro de la organización de la empresa, ¿vale? Cumplir un horario, característico también de nota de ajenidad y, por tanto, ser trabajador por cuenta ajena y no freelance y no autónomo, ¿sí? El cumplir un horario y que te digan hasta cuándo podemos faltar y cuándo no, inclusive vacaciones, un autónomo en principio no tendría derecho a las vacaciones que tiene un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Cuando hay una persona en la que le decimos que tiene que cumplir un determinado horario, cuándo esa persona puede faltar, es decir, nos piden permiso, eso tampoco sería una nota característica de ser un autónomo, de ser un freelance y demás. Es una nota de dependencia y, por tanto, de trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Otras serían que no tenemos una infraestructura u organización como empresa. Es decir, hay personas que, bueno, que a la hora de realizar un trabajo, pues solo tienen la mente, por decirlo así. No hay ninguna infraestructura, no somos ninguna sociedad, no tenemos ningún criterio organizativo en el que desarrollar nuestra propia actividad. Ese rasgo característico sería también dependencia. Es decir, yo dependo de la persona que me está ofreciendo el trabajo, con lo cual eso sería un trabajador por cuenta ajena. E inclusive te programan la actividad. Es decir, esa libertad que tiene el trabajador por cuenta propia
de establecerse un poco la forma de trabajar, la forma, los criterios básicos. Es decir, es cierto que todo el mundo nos obedecemos a nuestros clientes y clientas, ¿vale? Eso es cierto. Va a decir, oye, yo hago lo que me da la gana, pero tiene que ser criterios, pero no nos pueden decir cómo desarrollar nuestra actividad. Nos pueden dar recomendaciones, nos pueden dar orientaciones, pero no tienen que ser órdenes, porque eso sería una nota de dependencia y de ajenidad. Es decir, nos están dando, esa persona nos está sometiendo, en la palabra de derecho laboral, a instrucciones concretas y al poder de dirección, ¿vale? Entonces, cosas como programar la actividad, tienes que hacer esto hasta ahora, esto hasta ahora, esto hasta ahora, sería otra nota característica de lo que sería una relación laboral y no una relación por cuenta propia, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado en acudir a este tipo de soluciones al principio, ¿vale? Porque allá donde creías tú, por ejemplo, que esa persona era un freelance, pues todo lo podemos sufrir al principio cada uno de nosotros o nosotras, ¿no? Es decir, creemos que somos autónomos y resulta que nuestro cliente, que prácticamente trabajamos únicamente para esa clientela, resulta que me descubro ahora como trabajador por cuenta ajena, ¿no? Entonces, cuidado porque tiene una serie de consecuencias el hecho este, ¿vale? Es decir, un freelance, donde antes creías que tenías una factura, la inspección te va a decir que se acaba convirtiendo en una nómina, en un rendimiento de trabajo. Es decir, antes yo tenía un rendimiento de actividad económica y ahora acabo teniendo un rendimiento de trabajo. Y resulta que esa persona, al tener un convenio colectivo en el que si yo fuera un trabajador estaría en esa empresa, con la categoría que yo desarrollo, resulta que tendría este sueldo, que es mucho más elevado que yo lo que paso de factura. Bueno, pues eso podría generar una reclamación salarial, de tal manera que tendríamos que hacer frente a las diferencias entre lo facturado y lo que hubiera correspondido por ese convenio colectivo de esa categoría que nos dice que el sueldo es tantas mil, ¿vale? Y eso, la ley establece un plazo de prescripción de un año, es decir, el riesgo de que pase eso, digamos que es de un año de generar esas diferencias, ¿vale? ¿Qué más cosas? Tenemos freelance, donde antes creías que pagabas la tarifa plana, es decir, me doy de alta por primera vez, pago mi cuota de autónomos de 60 euros, etcétera. Resulta que al yo no ser un freelance de verdad, sino que pertenezco a una empresa, me tiene que pagar la seguridad social, es decir, el responsable del ingreso de las cuotas ya no es la persona que yo he contratado como freelance o como trabajador o trabajadora por cuenta propia, sino que soy yo, que es la empresa, ¿no? Con lo cual hay mucho cuidado porque pasarías a cotizar por el régimen general. Y ahí la prescripción son 4 años. Mucho cuidado, ¿vale? Porque además la base de autónomos suele ser más pequeñita en casi todos los casos que cuando trabajas y tienes una nómina. La base de cotización en el régimen general es más alta. Entonces, eso genera o pueda generar incluso que tengamos que abonar 4 años, si llevamos mucho tiempo colaborando con esa persona, 4 años de cuotas con recargos, sanciones, etcétera, ¿vale? Y aparte, ya para rematar, ¿vale? Pues resulta que donde antes esa persona generaba un IVA, pues genera una devolución, es decir, yo no soy el responsable, por lo tanto, no tengo un rendimiento de actividad económica, ese IVA al final Hacienda me lo tiene que devolver, ¿vale? Y las cuotas de autónomo que yo he pagado como freelance y no me correspondían, también me las tienen que devolver, ¿vale? Eso conllevaría inclusive una sanción de falso autónomo de 10.000 euros, ¿sí? Bueno, todo esto es globo, por decirlo así, ¿vale? Globo y demás, la famosa sentencia que ha habido, donde la gente se pensaba que era freelance, trabajador por cuenta propia, pues resulta ya que el Tribunal Supremo ha venido a decir que era una relación laboral por cuenta ajena y conlleva todas esta serie de consecuencias, ¿vale? Lo llaman la nueva economía, la economía digital, pero no tenemos una ley laboral adaptada a las nuevas realidades o a las nuevas realidades que quieren determinadas plataformas. Con lo cual, mucho cuidado si tenemos la intención de contratar a una persona, ¿vale? Y resulta que esa contratación, que creemos que es una colaboración, ¿vale? Nos pueda dar lugar a una relación laboral, ¿vale? Porque se cumple aquello que hemos visto de lo que es la ajenidad, la dependencia, etcétera, ¿vale? Yo no sé si hay alguna persona que tiene alguna duda de esta primera etapa. En principio, no veo el chat que haya alguna persona que quiera comentar algo. Vale, pues si os parece, continuamos. Y por favor, si no, me vais diciendo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno,
Tenemos también una figura intermedia, ¿vale? Que podemos ser nosotros o nosotras mismas, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente. Las siglas de lo que se conoce como TRADE, ¿vale? Esto en el argot laboral se conoce como TRADE al trabajador autónomo económicamente dependiente. Que lo que viene a ser es un trabajador autónomo, es decir, no tiene eso que hemos visto al principio de esa ajenidad y dependencia, ¿vale? Pero hay algo allí que lo convierte en dependiente de su cliente. ¿Vale? Entonces, en esa especie de estado intermedio, el trabajador autónomo económicamente dependiente cumple con una serie de requisitos que dice la ley. Esa ley dice, en relación a los ingresos, que al menos tiene que tener un 75% de esos ingresos que provengan de un solo cliente. ¿Vale? Es decir, para cumplir con lo que es un TRADE, mis ingresos, al menos un 75%, tienen que provenir de un solo cliente. ¿Sí? Y luego también, lógicamente, cumplir con aquello que hemos visto de que esa contraprestación que se produce por el trabajo tiene que ir en función del resultado de la actividad. Es decir, no puede ser, imagínate siempre una factura de 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros y el trabajo es independiente, ¿vale? Unas cosas hago más, unas veces hago menos, pero no tiene un resultado. ¿Vale? Eso en el autónomo económicamente dependiente sí que se tiene que cumplir en relación con los ingresos. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene que cumplir el trabajador autónomo económicamente dependiente? El no tener gente a cargo. Es decir, aquí estamos hablando de que tenemos poquita infraestructura empresarial y por tanto no tenemos que tener personas trabajadoras dadas de alta. La ley hace una excepción en el sentido de que sí que permite ser trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale? Por temas de conciliación, ¿vale? Pues por ejemplo, yo soy un autónomo, voy a ser padre, voy a ser madre, me sobreviene una enfermedad, ahora por ejemplo imaginaos con el COVID y demás, claro, no, es que yo soy autónomo y si contrato a alguien me saca la actividad y me permite seguir facturando, pero como soy autónomo económicamente dependiente no puedo, porque no puedo contratar. Pues no, en esos casos sí que la ley permite que tú puedas acudir a personal por cuenta ajena para cubrir esa contingencia, ¿vale? Otra de las características precisamente del TRADE es que no se puede subcontratar. Es decir, yo lo que no puedo hacer es en cascada. A mí me da mi cliente al que le facturo un 75% de los ingresos, me da ese trabajo, pero lo que no puedo hacer es coger y subcontratarlo con un tercero, ¿vale? Porque perdería ahí la condición de autónomo económicamente dependiente. Eso respecto a lo que son los ingresos y respecto a lo que es el personal, ¿vale? Un trabajador autónomo económicamente dependiente en la forma de trabajar lo que tiene que tener en cuenta es que no tiene que ser un trabajador, es decir, lo que hablábamos antes, un trabajador por cuenta ajena. ¿Cómo eso se puede vislumbrar? Pues hombre, pues por ejemplo, imagínate que realizamos el mismo trabajo que la persona que tenemos al lado. No existe ahí una diferencia entre ser trabajador de una empresa y yo ser el trabajador autónomo que estoy allí compartiendo casi mesa, ordenador con el resto de la plantilla que sí está en el régimen real. Eso no sería TRADE, sería directamente también un trabajador por cuenta ajena. Entonces, en la forma de trabajar sí que tenemos que disponer de cierta infraestructura productiva, es decir, yo tengo que tener mis propios materiales, pues tengo que tener mi propio ordenador, mis propios programas, mis propias aplicaciones, que son míos e independientes y necesarios para realizar la actividad. Y esa forma de trabajar también es por criterios míos propios, es decir, recomendaciones de clientes, por supuesto, y este es el trabajo que te parece, y el cliente, la clienta te dice bien, me parece bien o me parece mal, ¿vale? Pero nunca te pueda decir cómo realizar ese trabajo, es decir, tiene que surgir de la persona al final que desarrolla esa actividad, ¿no? Con unos criterios propios, ¿vale? Eso respecto a la forma de trabajar. Y el trabajador autónomo económicamente dependiente no lo es, la propia ley dice que no lo es cuando tú tienes un lugar abierto al público, o tener una tienda, ¿vale? Abierto al público, pues yo no soy trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale? Lógicamente. Ni tampoco si soy titular de una sociedad mercantil. Es decir, yo tengo una SL, sé supuestamente que una SL ya no soy una persona física dependiente, aunque mi SL, por decirlo así, de 3 personas facturen el 75% de los clientes, de mis ingresos a un solo cliente, ¿vale? El simple hecho de tener una sociedad mercantil ya no, a los ojos de la ley no cumplirías con la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale? Con lo cual, en esto existe una figura intermedia entre trabajador y trabajador autónomo puro y duro, por decirlo así, que sería el trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale?
No sé si ahora me llega un mensaje del chat. A ver si tenemos alguna pregunta. Me dice Silvia, hola Silvia, 75% respecto a cuánto tiempo, trimestral, en el año, pues eso depende, quiero decir, al final la dependencia lógicamente se valora en función de más cosas que no solo los ingresos, como hemos visto, ¿vale? Lógicamente se tiene que repercutir en el tiempo. Imagínate que yo soy un trabajador autónomo que me sale un trabajazo, no sé qué decirte, de grupo PSA y le voy a facturar en el año pues una barbaridad. ¿Me convierto ya en ese año en autónomo económicamente dependiente de esa empresa por haber facturado o el mayor volumen de mi facturación haya sido en ese año a esa empresa? Pues no, porque puede ser un trabajo puntual. Aquí estamos hablando de algo recurrente, ¿vale? De los ingresos. No se establece un límite temporal concreto, sino que hay que ir un poquito a esa dependencia que yo tengo de ese cliente. Y esa dependencia en concreto está valorada en el 75% de los ingresos, ¿vale? Si casualmente se han superado, pues porque nos ha encargado un trabajo una empresa grande y es mucho volumen de facturación, pues eso no cumple con el resto de requisitos, ¿no? de lo que pueda ser el trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿vale, Silvia? Entonces, bueno, cuando cumples todas esas variables, eh, adquieres la condición y ese autónomo económicamente dependiente o autónoma lo que hace es comunicárselo a su cliente o clienta, de tal manera que una vez comunicado eso, se abriría la vía de una contratación, ¿vale? Porque el trabajador autónomo económicamente dependiente, si lo cumples, te riges por el Estatuto del Trabajador Autónomo y ahí lo que hablas es que tienes una serie de derechos reconocidos por ley que un autónomo, vamos a decir, normal, ¿vale? No tiene. Tiene ciertos beneficios a la hora de extinción del contrato, de que tiene obligatoriamente que formalizar un contrato y registrarlo en el SEPE, etcétera, ¿vale? Eso podría suceder, ¿vale? Bueno, después de esta primera fase de freelance, trabajador autónomo económicamente dependiente, vamos ya a hablar de lo que serían el trabajador por cuenta ajena. Es decir, vale, venga, yo no voy a subcontratar, lo que voy a hacer es contratar a una persona que conozca o no conozca, resulta que incluso he puesto una oferta de empleo y esa persona se va a integrar en mi empresa, bajo mi horario, bajo mis instrucciones, mi poder de dirección, etcétera, ¿vale? ¿Qué tengo que valorar? Vamos a valorar los costes, es decir, cuánto cuesta incorporar a una persona, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido tenemos costes directos e indirectos. Costes directos que tengo que valorar. El salario bruto de esa persona, ¿vale? El salario bruto, ¿de dónde viene? Viene del convenio colectivo. Es decir, mi empresa tiene una actividad, esa actividad tiene un convenio colectivo en principio que tengo que identificar, hay buscadores de convenios colectivos, y ahí ese sería el marco jurídico, ese convenio colectivo, donde aparecen pues, todos los derechos y obligaciones que se tienen, ¿vale? Entre ellos habrá unas tablas salariales donde en función de la jornada y en función de esa categoría yo establezco el sueldo, ¿vale? Con todos los pluses, todos los complementos, etcétera. Eso es lo que sería el famoso salario bruto, que lo fija el convenio. Dentro de los costes directos también hay que imputar lo que se llama el coste de seguridad social, ¿vale? El coste de seguridad social depende del tipo de contrato que hagamos a la persona. No es lo mismo un contrato indefinido que un contrato temporal. El contrato indefinido, en principio, cotiza menos a la seguridad social, sobre todo en desempleo, ¿vale? Como en principio tienes menos posibilidades con un contrato indefinido de acabar en el paro que un contrato temporal, hay una penalización al contrato temporal a la hora de cotizar, ¿vale? Entonces no es lo mismo, ese coste de empresa de seguridad social podrá variar. Y aparte también, pues dependiendo del colectivo o tal, puede haber ayudas, bonificaciones y reducciones de la cuota que nos puedan ayudar, ¿vale? Pero el coste directo se compone de eso, de ese salario que yo tengo que identificar en un convenio colectivo y ese coste de seguridad social, que suele ser de media un 33%, ¿vale? Con lo cual, la suma de esos dos conceptos es lo que económicamente me saldrá como coste directo. Imagínate, 1.000 euros es, bueno, ya no, porque el salario mínimo interprofesional son 1.108,33 en este año 2020, pero bueno, del 33% de eso, pues imagínate que alguien a jornada completa como mínimo, ¿vale? Estaríamos hablando de unos 1.400 euros de coste entre lo que es sueldo y lo que sería seguridad social. Vale.
Más cositas que hay que valorar por si acaso dentro de nuestro plan a la hora de ver si podemos incorporar a alguien o no. Costes indirectos. Costes indirectos, por ejemplo, como prevención de riesgos laborales. Independientemente de la incorporación, tenemos que tener siempre el servicio de prevención cubierto, es decir, cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Os he puesto ahí una aplicación que se llama Prevención10.es, que es una herramienta del propio ministerio, es decir, es oficial, en el que la persona autónoma que va a contratar puede realizar, si cumple una serie de condiciones, como es estar físicamente, por ejemplo, en el centro de trabajo, puede cumplir con la prevención el propio autónomo o la propia autónoma, haciendo una serie de autoevaluaciones y demás. Una parte de la prevención, hay otra parte que no. Lo que es la vigilancia de la salud siempre hay que subcontratarla, es decir, no podemos liarnos allí, es decir, como me lo permiten llevar yo mismo la prevención, aparecemos ahí con una aguja para intentar sacar sangre a nuestro trabajador, a nuestra trabajadora, ¿vale? Pues eso no se permite. Vamos a los reconocimientos médicos que se tienen que hacer, que es parte de la vigilancia de la salud, eso es obligatorio subcontratarlo, pero prevención de riesgos laborales hay que tener, y si no es motivo de sanción. Y ahora con el COVID, por favor, vital, ¿vale? Yo no lo recomiendo llevarlo personalmente. A la hora de externalizar el riesgo es preferible contar con un servicio de prevención ajeno. Hay muchos, cualquiera, el que más nos convenza, incluso el que sea el más económico, pero no llevarlos directamente nosotros o nosotras, porque si existe un brote dentro de nuestra empresa o no observamos las medidas de seguridad y salud con el tema del COVID, hay sanciones cuantiosas ahora para las empresas, ¿vale? Pero bueno, una vez que se pase la pandemia, que sepáis que sería una solución el asumir parte de esa prevención, la parte técnica, en asunción personal por parte de la empresa, ¿vale? ¿Qué más costes indirectos tenemos? Pues la gestoría de servicios jurídicos, es decir, yo puedo tener cierta pericia como empresario o empresaria a la hora de realizar los trámites, pero tengo que saber los que hacer y si no, ¿vale? Lo tendría que subcontratar. Lo de prevención de riesgos laborales, pues más o menos, por establecer importe a costes, estaríamos hablando de actividades que no tienen mucho riesgo, pues de unos 300, 350 euros al año, ¿vale? Por hacer, si hay alguien que se está haciendo su propio plan, pues eso más o menos sería el coste a valorar. Gestoría y servicios jurídicos, pues depende de los servicios que queramos contratar, ¿vale? Pero con un trabajador, pues a lo mejor estaríamos hablando como mucho de 50 euros al mes masiva, ¿vale? Lo que sería hacer la nómina, seguridad social, asistencia, etcétera, ¿vale? Luego también, como costes indirectos, tenemos seguros o pólizas de convenio, ¿vale? Hay algunos convenios que establecen la obligación de suscribir con una aseguradora un convenio por si acaso nuestro trabajador o nuestra trabajadora fallece por un accidente de trabajo. Hay algunos convenios que dicen, bueno, en caso de que hubiera un accidente de trabajo y a esa persona le sobreviene una incapacidad permanente o fallece en el ejercicio de su trabajo, resulta que la empresa tendrá que abonar 20.000 euros como de indemnización complementaria, ¿no? Aunque tengas todas las medidas de prevención y demás cubiertas. Es una póliza como de mejora y protección. Pues bueno, pues eso es como el seguro del coche, ¿vale? Es mejor, por supuesto, subcontratarlo eso, y hay algunos convenios que lo establecen como obligatorio hacerlo a través de una póliza en el que, pues como el seguro del coche, ¿vale? Pues por 40 o 50 euros también al año tenemos cubierta esa contingencia, ¿vale? Pero para eso nos lo tiene que decir nuestro convenio. Como hay muchos convenios, hay algunos que, como no lo precisan, no sería necesario formalizar ese seguro, ¿vale? Os he puesto también ahí costes indirectos para que veáis todo lo que pueda haber, ¿no? Que os pongo ahí compliance officer, como prevención de comportamientos delictivos, hasta qué punto, ¿vale? La legislación laboral es ultra compleja, ¿vale? Y pueda dar lugar a cosas que no tenemos previstas como costes indirectos, ¿no? Pasando a algo como más sencillito, como el registro de jornada, ¿vale? Que es obligatorio registrar el horario de inicio y final de la persona que trabaja para nosotros, pues si eso no lo llevamos con una hojita y llevamos una aplicación, pues hasta eso, ¿no? Sería el coste indirecto de incorporar esa persona a nuestra empresa, ¿vale? Y luego, dentro de esos costes directos e indirectos, yo hablo también del coste emocional, ¿vale? Pues cuando incorporas a alguien, pues no dejas de tener esa responsabilidad, ¿no? Como si fuera el superhéroe o superheroína, de que las personas al final pues dependen de ti, de tu trabajo, de cómo lo gestiones, pues esa persona va a depender en cierta medida de ti, de cómo, y eso supone un coste a tener en cuenta emocional. Ahí pongo que la administración recela de ti, ¿vale? Cuando uno ya
comienza a contratar, casi que parece un presunto delincuente, ¿no? Ya se recela, ya tenemos ahí a la inspección de trabajo, tesorería, a ver si cumplimos con toda la legislación, con lo complejo que es, como insisto, a veces digo que inspección de trabajo pues casi es como sanidad, ¿no? Que si tú tienes un bar, siempre hay una croqueta mal puesta, pues en lo laboral el cumplir todo casi a veces al 100%, aun queriendo, es hasta complejo, ¿no? Y bueno, y que la ley, por supuesto, pues no distingue entre empresa pequeña, mediana o grande, es decir, no suele haber una legislación que sea pues para nuestro pequeña o micropyme y para Inditex, por ejemplo, ¿no? Las obligaciones al final, pues casi que son las mismas, ¿vale? No sé si alguna persona tiene alguna duda respecto a los costes directos o indirectos. Os voy a poner un ejemplo de ese cálculo de coste directo, ¿vale? Lo que decía, por pasitos, ¿vale? Lo primero, busca tu convenio. Hay buscadores de convenios, incluso oficiales, en el que tú más o menos pones la actividad a la que te dedicas o la que sea prevalente, ¿vale? La que sea la que mayor volumen de facturación pueda tener o tu actividad prevalente, si tienes varias, y buscas ese convenio, que al final es el marco regulador de derechos y obligaciones que tiene la empresa con esas personas, ¿vale? Buscamos la tabla salarial, que suele estar al final del todo, y la categoría. Es decir, tenemos que tener claro esa categoría que va a desempeñar. Es decir, no es lo mismo una persona que sea, imaginaos, un oficial administrativo o administrativa a la categoría de auxiliar, ¿vale? Habrá que leerse bien las funciones que va a desarrollar y, en teoría, no lo que sea lo más barato, ¿no? Que a lo mejor se nos van los ojos a lo que cuesta menos dinero, sino que tenemos que buscar efectivamente las funciones que va a desarrollar y asegurarnos que son las últimas tablas salariales. Hay convenios que a lo mejor vemos que tienen las tablas de año 2017 y siguen estando vigentes, porque no ha habido una nueva tabla salarial. Pero antes nos tenemos que asegurar de ver si realmente ha habido alguna actualización para tenerlo en cuenta en nuestros costes, ¿vale? Entonces, sobre esa tabla, habiéndonos leído también todo el convenio, porque hay veces que hay pluses por ahí escondidos que no aparecen en las tablas, por ejemplo, ¿no? Te puedo decir, oye, pues hay una nocturnidad de un 3% del salario base. Y resulta que si nuestra persona que contratamos hace noches, en las tablas no aparece el importe, pero tenemos que tener en cuenta que el convenio dice que hay un plus de nocturnidad que tenemos que pagar en función de un 3% de esas tablas. Pues cositas de esas, o un plus de antigüedad. Cositas de esas también, cuidado, no se nos vaya a pasar algún concepto que no abonemos, ¿vale? Y nos genera ahí unas diferencias salariales, ¿vale? Entonces, bueno, con ese convenio que hemos buscado, esas últimas tablas y demás, calculamos ese bruto que dependerá, ¿vale? Pues de la jornada que vaya a hacer. No es lo mismo que la persona trabaje esos 40 horas semanales, si es la jornada completa, a que lo haga a mitad de jornada, si es 20. Y ahí, sobre eso, sobre ese bruto, aplicamos lo que sería la seguridad social. Que la seguridad social, como os decía, depende del tipo de contrato que hagamos y de la propia actividad de la empresa. ¿Vale? Hay una partida que son las contingencias profesionales, que son los accidentes de trabajo y demás, que depende de la actividad, del CENAE que tengamos. No es lo mismo una empresa de construcción, que hay más riesgo de que la persona pueda sufrir un accidente grave, que en la oficina, que yo me puedo cortar con un clip o con un sobre que se dice, ¿vale? Entonces, el riesgo de cotizar y la cuota de seguridad social será más abultada si nuestra actividad es más de riesgo. Valorar eso dependerá del CENAE que tengamos. Hay un CENAE, ¿vale?, que estamos clasificados dependiendo de nuestra actividad y la ley te dice que dependiendo de eso, pues cotizas más o menos en un porcentaje, ¿vale? Esto sería lo que sería el ejemplo de cálculo de coste directo más sencillito. Buscar el convenio, las tablas, sobre ahí miro la jornada y aplico el coste de seguridad social, ¿vale? Seguimos, si os parece, si nadie va teniendo dudas, si os parece, vamos a meternos con el tema de los contratos. Ya hemos visto aquello de cuidado con los freelance, autónomo, económicamente dependiente, estamos echando las cuentas de los costes directos e indirectos. Venga, ya nos cuadra, ¿vale? Vamos a ver cómo se incorpora esa persona a nuestra plantilla, a nuestra empresa, ¿vale? Tenemos varios tipos y varias modalidades de contrato. El primero de todo sería, por ejemplo, el contrato indefinido, es decir, el que no tiene fin, el que no se finaliza salvo que despidamos a esa persona o se extinga por alguna otra causa, que la persona se va de la empresa, no supera el periodo de prueba, etcétera. Pero incorporamos a esa persona de manera fija en nuestra plantilla, ¿sí?
¿Qué beneficios tiene? Claro, la ley intenta primar que la gente tenga un contrato fijo, ¿vale? De tal manera que hay ciertas bonificaciones y subvenciones de la Seguridad Social por incorporar a gente de manera indefinida. Es cierto que ahora se echa en falta un programa de fomento de empleo, ¿vale? Es decir, hay poquitas bonificaciones vigentes. Parece ser que se está negociando alguna y demás, pero donde antes había bonificaciones para menores de 30 años, mayores de 45, se echan en falta porque caducaron hace un par de años y la falta de presupuestos de gobierno, nos hemos metido en la vorágine de los ERTES, todas las ayudas están prácticamente destinadas a eso, ¿no? Para la contratación se ha quedado la cosa un poco ahí coja, ¿no? Pero bueno, el contrato indefinido es el estrella para la legislación, no para lo que se formaliza por ahí, ¿vale? Luego veremos la consecuencia y el porqué, ¿no? Tenemos el famoso contrato por obra. Contrato por obra es un contrato temporal y llega a un momento que tiene una finalización. A esa finalización, ¿vale? Cuando acabe, tiene una pequeña indemnización y esa indemnización es de 12 días de sueldo, de salario, por año de servicio, ¿vale? ¿Qué característica tiene un contrato por obra? Bueno, en principio, la ley lo que dice es que está destinado este contrato para cubrir un servicio o una obra, ¿vale? Que llaman con sustantividad propia, es decir, tiene que tener su nombre, por decirlo así, tiene que estar de manera identificada esa obra o ese servicio, aunque sea dentro de la actividad de la empresa, ¿no? En muchos convenios se fija o se dice cuándo puedes hacer un contrato por obra, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, hay algunos convenios que te dicen, bueno, pues para cubrir por ejemplo, actividades que guarden relación con esto, ¿vale? Por ejemplo, sería para cubrir ese contrato por obra. No podemos hacerlo, ¿vale? De manera genérica porque sí. Si nosotros ponemos en el contrato por obra para atender gente, atender clientela, eso estará mal y luego veremos la consecuencia, ¿vale? Que pueda tener. Pues bien, este contrato por obra tiene una duración que en principio es incierta, no sabemos cuánto va a durar, ¿vale? Tenemos que realizar un servicio, pero no sabemos, es temporal, se acabará ese servicio, pero no sabemos cuándo terminará, ¿vale? Pues eso en el contrato es una de las características de esta modalidad. Eso sí, como mucho puede durar 3 años, 3 o 4 si lo dice el convenio, pero su característica es que tiene esa duración incierta, ¿eh? Ese es el contrato por obra. Otro contrato temporal es el de duración determinada, acumulación de tareas, que sí que tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Es decir, es como que tenemos un pico en nuestro trabajo que va a ser temporal, que tampoco es estacional, ¿vale? Porque si no sería también fijo, lo que llaman un fijo discontinuo. Ahí sería, llega un momento que se acabará esa temporalidad y esa temporalidad le tengo que dar pues una fecha de finalización, ¿vale? Esa fecha de finalización, la ley lo que dice es que puede durar como máximo 6 meses o bien algunos convenios permiten que la duración máxima de ese contrato, cuando se abren las circunstancias, ¿vale? Esa acumulación de tareas, pueda ser de 12 meses en un periodo de referencia de 18. Es decir, un año y medio no poder estar con este contrato más de 12. Pero para eso lo tiene que decir el convenio. Si el convenio no dice nada, ese contrato durará como mucho 6 meses en un periodo de referencia de un año. Cuando acaba, también tendrá una pequeña indemnización de 12 días por año. Dentro de los contratos temporales, también tenemos el de interinidad, ¿vale? La interinidad está pensado para sustituir a alguien que tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, ¿no? Imagínate que hemos cogido a alguien y resulta que se ha quedado embarazada o esa persona, o bien que tiene una enfermedad, ¿vale? Y es una enfermedad larga y tenemos que cubrir a esa baja, tenemos que contratar a una nueva persona. Y pues la ley prevé eso, ¿no? El de poder decir, bueno, tú contrato a una persona que será para sustituirla y que ese contrato estará a expensas de que se reincorpore la persona que tiene ese puesto de trabajo. A veces, inclusive, estos contratos tienen bonificaciones. Por ejemplo, ¿no? Si sustituimos a una persona que está embarazada, una mujer que ha dado a luz y queremos sustituir, si lo hacemos con una persona que esté desempleada, tenemos una bonificación incluso del 100%, ¿vale? Tanto de la nueva persona que entra como de la persona que está de baja por maternidad, ¿vale? A la finalización de estos contratos no suelen llevar indemnización. La ley no
establece ningún tipo de indemnización, y si lo hay es porque el convenio lo dice, que algún convenio sí que establece que algún contrato de este tipo pueda llevar una pequeña indemnización cuando finaliza, ¿vale? Por lo cual, dentro de los contratos temporales, esos serían más o menos los tres más típicos y los que se suelen formalizar. La indemnidad, que ya veis que tiene una casuística muy, muy determinada, como es para sustituir gente. El de por obra, que tiene que ser para cumplir con un servicio concreto, identificado, temporal, que no sabemos cuándo va a acabar, pero que acabará y tiene naturaleza temporal. Y el de acumulación de tareas, que es ese no llego, no llego, con este pico de trabajo, no lo puedo cubrir de tal manera con mi trabajo o inclusive con otra persona, con otro trabajador o otra trabajadora, y necesito contratar porque tengo esa especie de pico, ¿no? de trabajo que acabará volviendo otra vez al ciclo normal de la actividad. Bien, luego tenemos los contratos que llaman formativos, el contrato de formación y el contrato de prácticas, son otras modalidades de contrato, ¿vale? Que lo que prima es, en este caso, son también temporales, es decir, no son indefinidos, pero que no tiene esa característica de demostrar que la temporalidad, que yo tengo en mi empresa una actividad que está sujeta a una duración, ¿no? Aquí el leitmotiv sería el contrato, la formación o la práctica, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que el contrato de formación está pensado para gente sin cualificación, ¿vale? De una determinada franja de edad, entre los 16 y los 25 años. Puede durar como mínimo 1 año y máximo 3. Luego en estos contratos permite una serie de prórrogas, ¿vale? Y lo único que estas personas tienen que compatibilizar lo que es la parte práctica con la parte teórica, formalizando pues, un acuerdo de formación teórica, ¿vale? Estos contratos, en principio, tienen una retribución que suele ser el salario mínimo. El coste de seguridad social es muy pequeñito, ¿vale? Lo único, inclusive, el coste de esa formación es bonificable en la seguridad social, acaba por reinvertirse, pero también es un contrato, así os digo, inspeccionable. Es decir, la inspección siempre lo vigila de cerca, ¿vale? Ese sería el contrato de formación. El contrato de prácticas, la diferencia con el formativo es que sí que la persona tiene la cualificación, es decir, tiene el título. Eso sí, no ha tenido que pasar más de 5 años desde que finalizó sus estudios. Entonces, esa persona tiene la formación, pero no tiene la pericia práctica necesaria. Con lo cual, yo puedo coger a esa persona de prácticas y, según el convenio, pueda tener, lo tengo que contratar a esa persona, eso sí, de lo que ha estudiado. Es decir, no vale coger, imaginaros, a una persona licenciada en Derecho y contratar de auxiliar administrativo. No se permite. Tiene que ser para adquirir esa formación que ha habilitado el título. Con eso, cuidado. Lo único que como beneficio, digamos que la empresa retribuye ese sueldo, esa nómina, el 60% del salario de la categoría, el primer año del contrato, y el 75% el segundo año, porque este contrato puede durar como máximo 2 años, ¿vale? Mínimo 6 meses, máximo lo que serían 2 años. Estas serían lo que son las modalidades de contratación más las típicas, ¿vale? Tienen su cierta profundidad, sobre todo el contrato temporal, ¿vale? Hay múltiples sentencias, criterios de inspección de trabajo, que te dice cuándo se puede formalizar, cuándo no, cuando tienen problemas. ¿Por qué os digo que hay que tener cuidado? Bueno, porque en la propia legislación, en el Estatuto de los Trabajadores, a la hora de acudir a la contratación temporal, dice, ¿vale?, que un contrato hecho un fraude de ley, que el fraude de ley es un concepto que significa haber hecho algo que no está previsto en la ley, no que aposta hagamos algo, para entendernos, ¿vale? Te dice el propio Estatuto de los Trabajadores que esos contratos temporales que están suscritos en fraude de ley se presumen por tiempo indefinido, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que imaginaros que hemos hecho ese contrato por obra de atender clientela, algo así como muy genérico, que no se demuestra que sea temporal, ¿vale?, sino que es algo como súper genérico, no tiene eso que decíamos de sustantividad propia, es algo que no, es algo así como poner manzanas traigo, ¿no? Eso sería posible considerarlo como fraude de ley y, por tanto, se presume indefinido. ¿Qué podría pasar? Que ese contrato, imaginaros que le ponemos fin, vamos a abonar esa indemnización de 12 días por año y nos llega una demanda de despido, porque dice, bueno, si se presume indefinido, supuestamente no tiene fin. Con lo cual, si tú me estás diciendo que ha finalizado, es porque me estás despidiendo. Entonces, con lo cual, ese despido, ¿vale?, se convertiría automáticamente prácticamente en despido improcedente. Ya la indemnización sería otra cosa, ya serían 33 días por año de servicio. E inclusive, ¿vale?, si abusamos de esa contratación temporal por hora reiteradamente,
tenemos cubierto por distintas personas ese puesto durante toda la vida de la empresa y no hemos incorporado a nadie de manera indefinida, probablemente algún día, si nos inspeccionan, nos puedan incluso sancionar por abuso de contratación temporal, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado a la hora de acudir a un contrato temporal cuando no lo es, ¿vale? Esto es, claro, personas trabajadoras que conozcan estas casuísticas de si es en fraude de ley o no, es verdad que cada vez hay más gente, pero hay muchas empresas que se arriesgan, ¿no? El poder decir, claro, yo a la hora de incorporar a una persona que tiene un contrato indefinido, algunos convenios dicen que el periodo de prueba son 15 días, y en 15 días es que no sé, ¿vale? Cómo va a funcionar esa persona. Al final, ¿qué pasa? Que tendría que despedir a los 25 días y veo que no me convence. Pues si hemos hecho un contrato indefinido y el periodo de prueba era en 15 días, sí. Por eso se acude a veces a conciencia a una contratación temporal fraudulenta para conocer un poquito, ¿no? a la persona. Una de las cosas que tiene la legislación española, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, ya hemos visto y demás esos costes, esos tipos de contrato. Vamos a ver qué trámites concretos laborales podemos encontrar, ¿vale? ¿Qué trámites laborales tenemos? Bien, pues tenemos la inscripción de empresa, ¿vale? La inscripción de empresa es un acto, es un trámite que se hace en la Tesorería General de la Seguridad Social y ahí nos dan un código de cuenta de cotización, ¿vale? Ese código de cuenta, los primeros dígitos pues va en función de la provincia donde estemos, si es Zaragoza será 50, tal, y eso es como el numerito que tenemos en nuestro de asistencia sanitaria, en nuestro número de afiliación, ¿vale? De tal manera que ese código de cuenta será donde vayamos dando de alta a la gente que vayamos contratando. Eso es la inscripción de empresa, ¿vale? En esa inscripción elegimos una mutua de accidentes, es decir, ¿qué pasa cuando una persona tiene un accidente en nuestra empresa? Pues tiene que acudir a esa mutua a que le den la baja y a que le den tratamiento, ¿no? Eso se hace en el acto de inscripción de empresa, ¿sí? Y ahí elegimos el CENAE, es decir, en ese a qué nos dedicamos y en función de la actividad que tenemos es lo que acordamos y cotizamos más o menos. El convenio, ahora también hay que especificarlo, es decir, cada vez se van pidiendo más datos, sobre todo a efectos de Big Data y demás, porque llegará un momento que Tesorería sabrá lo que tengamos que pagar por esos trabajadores porque conocerá todo, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué convenios de aplicación? ¿Qué categoría es el trabajador o la trabajadora que hemos dado de alta? ¿Vale? Entonces, eso sería lo que es la inscripción de empresa, que se hace telemáticamente. Antes se podía ir a la administración a hacerlo presencialmente, un formulario que se llama TA6, eso ha desaparecido y ahora se hace todo vía telemática con certificado digital, etcétera, ¿vale? Dentro de esos otros trámites tenemos la comunicación de apertura del centro de trabajo, ¿vale? Es un trámite que tenemos unos 30 días de plazo desde que damos de alta a la persona y eso se comunica ahora desde este año 2020, hasta entonces no, pero desde este año 2020 también es telemático, como se comunica en el gobierno de Aragón. Es un trámite autonómico, ¿vale? ¿Qué es esa comunicación de apertura? Pues es un poco decirle a la autoridad laboral dónde estamos, a qué nos dedicamos, qué potencia instalada tengo, qué dirección del centro de trabajo tengo, cuántos metros tiene la oficina, nave, tienda, almacén o lo que sea, ¿vale? Y si al final es una actividad de construcción, pues otra serie de características obligatorias desde el proyectista, etcétera, ¿vale? Allí, eso sí, en ese propio comunicación de apertura hay que marcar la modalidad de prevención de riesgos laborales. Es decir, ahí ya nos están fichando y controlando en el sentido de decir, a ver, la modalidad de prevención, ¿cómo la llevas? ¿La asumes tú personalmente con aquello que os he contado de prevención 10 o tienes un servicio de prevención ajeno? Pues a mí, indícamelo, ¿vale? Eso sería otro trámite a realizar. Ese trámite tenemos el plazo de 30 días, ¿vale? Para poder hacerlo. Bien, ¿qué más trámites hay que hacer? Pues lógicamente las altas, y lo vamos a tramitar nosotros o nosotras mismas, las altas, las bajas, la cotización, que es pagar la seguridad social, todo eso se hace a través del sistema red, ¿vale? Eso exige una autorización para actuar a través de esa aplicación, de ese sistema, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los plazos, tenemos que conocer muy bien qué plazos tenemos para las altas, que son siempre previas. Para las bajas y modificaciones tenemos 3 días, ¿vale? Con efecto retroactivo, es decir, eso se hace todo a través de lo que se llama el sistema red, ¿eh? Y es vital disponer de un certificado electrónico, al igual que el resto de trámites, para poder hacerlo. Eso sería relativo a lo que llaman afiliación y cotización, es decir, dar de alta a las personas y pagar sus cuotas de seguridad social. Y también tendríamos como trámite así laboral destacado después de haber inscrito la empresa, haber comunicado al centro, haber dado de alta a las personas, haber cotizado por ellos, pues tenemos incluso el registro de contratos que se hace a través de una aplicación que se llama Contrata,
tenemos 10 días de plazo para comunicar ese contrato, ¿ves? Al INAEM, ¿vale? Y también se hace por medios telemáticos y necesitamos de un certificado digital, ¿vale? Entonces, a priori, los trámites laborales más sencillitos que nos podemos encontrar a la hora de contratar a alguien, ¿de acuerdo? No sé si hay alguien que va teniendo dudas, ya perdonaréis, voy viendo un poquito el chat, pero de momento no tenemos ninguna, no veo por ahí ninguna duda, si no, por favor, me vais indicando, ¿vale? Algunas ayudas que os quería comentar. ¿Cómo está el tema, ¿no? de incorporar a gente? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues tenemos contratación indefinida, ¿vale? Es decir, tenemos actualmente ayudas a la contratación indefinida, tenemos poquitas, ¿vale? Tenemos solo para personas que tienen la condición de paradas de larga duración, es cuando tenemos esa contratación indefinida. Hay una serie de bonificaciones que es pagar menos cuota de seguridad social, ¿vale? Tenemos también bonificaciones para colectivos específicos, ¿vale? Colectivos específicos que serían, por ejemplo, pues personas con diversidad funcional, personas con la condición de víctimas de violencia de género, víctimas de violencia doméstica, etcétera, ¿vale? Problema, mucho cuidado con las bonificaciones en el sentido del mantenimiento del empleo. Muchas ahora están circunscritas a que mantengamos a la persona y el nivel de plantilla adquirida, ¿vale? Es decir, cuidado, si no estamos seguros o seguras de que esa persona va a aguantar en la empresa, cuidado, porque nos podemos encontrar con que tengamos que devolver esa bonificación y encima lo hagamos con algún tipo de interés o recargo, ¿de acuerdo? Entonces, eso serían las bonificaciones relativas a la cuota de seguridad social, que actualmente, como os digo, prácticamente solo para personas paradas de larga duración o colectivos específicos que el mercado quiere incorporarlos a la vida laboral, ¿vale? Sobre todo eso, mirar la letra pequeña y el cuidado con el mantenimiento. Tenemos también subvenciones a la contratación estable. Son subvenciones que van publicando el Gobierno de Aragón, ¿vale? A través del INAEM, donde nos puedan dar, por ejemplo, 4.000 o 4.400 euros o 5.000, dependiendo del colectivo que queremos incorporar. Estas subvenciones, digamos que son a tanto alzado, me los dan ingresándomelo en la cuenta, ¿vale? Previamente de haber elaborado toda la documentación, si la persona y yo cumplo los requisitos como empresa, las puedo solicitar dentro de una orden de convocatoria que se establece cada año. Este año, por ejemplo, ha habido unas cuantas en lo que sería la contratación, por ejemplo, de personas a lo mejor que se han quedado sin trabajo por el COVID, etcétera, ¿vale? Y también tenemos conciliación, por ejemplo, de autónomos. Es otra ayuda que es específica, de conciliación de personas que a lo mejor no han tenido trabajadores hasta ahora, tienen una persona o un menor de 12 años, imaginaros, con necesidades de atención, pues yo puedo incorporar a una persona al menos 3 meses y resulta que tengo una bonificación de mi cuota de autónomo, ¿vale? Por haber incorporado a esa persona al menos 3 meses, un 100% de reducción. Y si lo incorporo a tiempo parcial al 50%, pues estaríamos hablando de la mitad, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda de ayudas o subvenciones. Ya os digo que está de momento la cosa un poquito parada. Sí que en subvenciones de contratación estable tenemos algunas interesantes, pero mucho cuidado, insisto, con la letra pequeña. Mantener a la persona normalmente suelen ser 2 años y si esa persona se marcha, tenemos que inmediatamente sustituirla por una persona que cumple los mismos requisitos para no acabar devolviendo la subvención, ¿vale? Subvenciones que se van convocando cada año. Bueno, con lo cual, en esta horita que os he martilleado un poquito, ¿vale? Con el tema de la contratación, a modo de resumen, hay que tener en cuenta. Bueno, quiero incorporar a gente de mi equipo, ¿vale? Lo primero, cuidado con esas externalizaciones, que nos aseguremos de si la persona que estamos incorporando es freelance o no, es trabajador por cuenta ajena, que miréis muy bien los costes directos e indirectos, ¿vale? Sobre todo para ver si nos cuadran las cuentas y si no cuadran, pues a lo mejor tenemos que ver cómo podemos disminuir ese coste a nivel de coste directo, que es el salario. La única forma de abaratar ese coste es haciendo un contrato de menos horas a lo mejor de las que teníamos previsto, ¿vale? Podría ser una solución. Que miréis muy bien los tipos de contrato, ¿vale? Es decir, que hagamos los contratos bien,
o a sabiendas de que el contrato que estamos haciendo no está del todo conforme, pero ¿vale? Es algo que lo tengo que hacer pues, un poco para ver cómo funciona la cosa, ¿no? Y si puedes pedir bonificaciones. Los trámites iniciales, como hemos visto, no son muchos, pero cuidado con hacerlos cada uno por nuestra cuenta, ¿vale? Antes de que estéis seguros es preferible externalizarlo y si no, es algo que si estáis familiarizados con los conceptos lo podéis hacer perfectamente. Pero cuidado porque la administración en el momento que no realizas ningún trámite, directamente casi sanción. Aquí no hay modulación de responsabilidad, ¿vale? Bueno, por mi parte, dejamos si queréis estos últimos minutos que nos quedan, por si tenéis alguna otra duda o pregunta, que veo que tenemos en el chat alguna cuestión. Vale, pregunta Viena si nos puede recomendar un servicio de prevención barato. Pues yo, claro, ¿qué es barato? A ver, sobre todo que lo barato no salga caro, me explico, Viena. Yo pediría 4 o 5 presupuestos, ¿vale? Tenemos entidades de prevención de todos los colores y de todas las entidades, pero sobre todo que cumpla, porque la consecuencia de acudir a un servicio de prevención que no tiene ciertas garantías es que si hay algún tipo de accidente y tipo de responsabilidad, sobre todo que no se laven las manos. Esto es como tener un seguro de coche que sabes que lo tienes porque lo tienes que tener, ¿vale? Pero que en el momento que tengas un roce te la van a liar. Pues esto es igual, pero en vez de coches son personas, ¿vale? Y sobre todo ahora, ¿vale? Ahora sobre todo en el tema COVID. Luego ya lo podemos llevar por nuestra cuenta si no tenemos una actividad de riesgo. Pero ahora con el tema del COVID, mucho cuidado porque cualquier contagio o cualquier cosa, la responsabilidad va directa a las empresas y son sanciones cuantiosas, ¿vale? Con lo cual barato, ya lo siento, ya no te puedo decir exactamente, pero el precio orientativo está en unos 350, para que lo sepas, ¿vale? Así, si nuestra actividad no tiene mucho riesgo. ¿Qué buscadores, me dice Marta, qué buscadores de convenios son interesantes? Eso si queréis, en el muro os dejaré, ¿vale? Os dejaré porque hay una aplicación del Ministerio propiamente, ¿vale? Que te diría que Google acierta, curiosamente, ¿vale? Que como no, ¿vale? Pero Google, si tú pones, yo qué sé, me dedico a esto, pues convenio de esto, pues ya verás cómo te guiará, ¿vale? Pero no te preocupes que os pasaré, si queréis, un buscador de convenios para que lo podáis utilizar, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay convenios de varios ámbitos, provincial, autonómico, estatal, y tenemos que hilar lo más fino posible, desde lo pequeño a lo grande. Es decir, tiene prevalencia el convenio provincial, luego el autonómico y luego, si no encontramos nada, estatal. Y si nuestra actividad resulta que no tiene ningún convenio, puede ser, no hay convenio, ¿vale? Con lo cual ahí no hay tablas salariales. Ahí pagaría obligatoriamente el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Con lo cual, en la red, ahora si queréis, en un ratito os pongo un buscador, ¿vale? Concreto, pero Google ya os digo que te salva de bastante, vamos a decir que orienta bien, ¿vale? Pues por mi parte, muchas gracias a todos y todas por haber asistido, por haber aguantado aquí de carrerilla toda la chapa laboral. Y lo dicho, cuidado con las subcontrataciones, mirar las subvenciones, aunque cuidado con esa letra pequeña, y que sepáis que sois superheroínas y heroínas los que estáis pensando en contratar en los tiempos que corren. Así que muchas gracias.